Hola colegas, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar el insomnio desde una perspectiva clínica, práctica y basada en evidencia, pero explicada de forma clara. La idea de este canal es justamente eso, hacer la medicina más simple, más útil y más aplicable al día a día. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué es realmente el insomnio? Para hablar de un trastorno de insomnio, no es simplemente dormir mal. Usamos criterios diagnósticos bien establecidos. Primero, debe existir una queja central de insatisfacción con la cantidad o la calidad del sueño, acompañada de al menos uno de los siguientes síntomas. Dificultad para iniciar el sueño. En niños esto puede manifestarse como incapacidad para dormirse sin la intervención de un cuidador, dificultad para mantener el sueño, despertares frecuentes o incapacidad de volver a dormirse. De nuevo, en niños esto puede requerir asistencia del cuidador. Y tres, despertar demasiado temprano sin poder volver a dormir. Pero además, estos síntomas deben causar un impacto clínicamente significativo, deterioro social, laboral, académico o malestar importante. La frecuencia debe ser al menos 3 noches por semana y la duración mínimo 3 meses. Un punto clave, la persona debe tener oportunidad adecuada para dormir. No hablamos del insomnio si alguien elige acostarse muy tarde. Y también debemos descartar que la queja no se explique mejor por otro trastorno del sueño, apnea, narcolepsia, trastornos del ritmo circadiano, efectos de sustancias, alcohol, estimulantes, medicamentos o condiciones médicas o psiquiátricas que por sí solas expliquen el problema. Cuando todos estos criterios se cumplen, hablamos de trastorno de insomnio. Ahora hablemos de epidemiología. El insomnio crónico afecta aproximadamente el 10% de los adultos. Entre 15 y 20% tiene síntomas intermitentes. Es más frecuente en mujeres, personas con depresión, ansiedad o dolor crónico y aumenta con la edad, especialmente en peri y posmenopausia. El primer episodio suele aparecer ante estrés, enfermedades agudas, cambios de turno o de fase horario, jet lag. La mayoría mejora cuando el factor desencadenante desaparece. Pero en personas vulnerables ese episodio inicial puede cronificarse. Factores perpetuadores como despertarse tarde, tomar siestas, quedarse muchas horas despierto en la cama, pueden mantener el insomnio y se convierten luego en objetivos terapéuticos. En mujeres perimenopáusicas, síntomas vasomotores también actúan como disparadores y perpetuadores. El insomnio crónico se asocia con un mayor riesgo de depresión mayor, hipertensión, deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer, discapacidad laboral. La evaluación del insomnio. La evaluación del insomnio requiere una historia detallada que explore síntomas, evolución y factores que contribuyen al problema. En práctica, seguimos ciertos componentes esenciales. Horarios y patrón de sueño. Revisamos hora de acostarse, hora de levantarse, siestas, regularidad del horario. Esto nos ayuda a diferenciar un insomnio verdadero de un patrón desorganizado. Naturaleza del problema. Preguntamos cuántas noches por semana ocurre, cuánto dura cada episodio, cómo empezó, qué lo precipita y qué lo empeora. Aquí identificamos factores precipitantes y perpetuadores. Síntomas diurnos. Evaluamos fatiga,
irritabilidad, dificultades de concentración y limitaciones funcionales. El insomnio no es solo nocturno, afecta el día completo. Detección de otros trastornos del sueño. Buscamos datos que sugieran apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas, parasomnias o trastornos del sueño, REM. Historia médica y psiquiátrica. Esto incluye dolor crónico, depresión, ansiedad, trastornos hormonales, efectos de medicamentos. Factores ambientales. Revisamos ruido, luz, temperatura, calidad del dormitorio. Hábitos y estilo de vida. Esto incluye consumo de alcohol, cafeína y nicotina, ejercicio, exposición a pantallas, regularidad del horario. Tratamientos previos. Evaluamos qué se ha intentado y con qué resultados. Con todos estos elementos establecemos un diagnóstico preciso y evitamos soluciones genéricas. Cada paciente tiene un perfil distinto de factores que mantienen el insomnio. Ahora, tratamiento de primera línea, el TCC para insomnio. Todas las guías coinciden. La terapia cognitivo-conductual para insomnio, TCCI, es el tratamiento más efectivo y debe ser la primera línea. ¿Qué es la TCCI? Es un conjunto de estrategias estructuradas diseñadas para modificar los factores conductuales y cognitivos que perpetúan el insomnio. No es meditación, no es psicología general, es una intervención clínica con resultados robustos. La evidencia clave: entre 60 y 70% de los pacientes muestra mejoría significativa. Casi 50% alcanza remisión después de 6 a 8 semanas. Entre 40 y 45% mantiene la remisión a 12 meses. Es tan efectiva como los hipnóticos en las primeras semanas, pero con beneficios mucho más duraderos y sin riesgo de dependencia. El primer componente, restricción del sueño. Paradójicamente, reducimos el tiempo en cama. Si alguien está 8 a 9 horas en la cama, pero solo duerme 5 a 6, gran ineficiencia. Ajustamos el tiempo en cama al tiempo real de sueño. A medida que el sueño se consolida, ampliamos gradualmente. Genera somnolencia inicial, pero es parte del proceso. Componente 2. Control de estímulos. La cama debe asociarse solo a dormir, actividad sexual. Reglas. Acostarse solo con sueño. Si no se duerme en 15 a 20 minutos, levantarse y volver solo cuando le aparezca la somnolencia. Levantarse todos los días a la misma hora. No tomar siestas. Esto rompe la asociación cama igual frustración. Componente 3. Intervenciones cognitivas. Se trabaja en reducir rumiación, corregir creencias catastróficas, bajar la ansiedad anticipatoria. El objetivo no es dormir perfecto, sino reducir el miedo al insomnio. Componente 4. Técnicas de relajación. Esto incluye respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, mindfulness, meditación guiada. Son complementos, no tratamiento principal. Componente 5. Higiene del sueño. No es tratamiento suficiente, pero sí es base. Dieta, cafeína, alcohol, horarios, ejercicio, ambiente del dormitorio. Terapia de aceptación y compromiso, ACT. Esto ayuda al paciente a cambiar su relación con pensamientos y sensaciones. Atención plena, mindfulness. Disminuye hiperactivación y rumiación. Tratamiento conductual breve. Versión abreviada de TCCI. Útil. Hasta aquí cubrimos lo esencial para entender qué es el insomnio, cómo evaluarlo correctamente y por qué la TCCI es el pilar de tratamiento. En el siguiente video vamos a profundizar en la otra mitad del manejo clínico, los tratamientos farmacológicos, cuándo usarlos, cómo elegir entre ellos y qué dice la evidencia más reciente. Nos vemos en el próximo episodio.